Invitar que se pongan sobre sus pies en esta preciosa noche y vamos a irnos a un pasaje por allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 6. Segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Vamos a considerar los primeros 7 versículos que hay allí. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén, un gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos las Sagradas Escrituras de una manera antifonal o intercaladamente. Yo voy a leer un verso y ustedes leen el otro y nos encontramos en el 7. ¿Estamos de acuerdo? Así se registra la palabra del Señor y tengo el inmenso honor de leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y él dijo: Adán. No, andad. No Adán, sino andad. Verso 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Verso 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Todos. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Dios añada bendición a nuestras vidas, añada sabiduría, conocimiento. Amén. E imparta a Dios su buena voluntad, que es santa, que es agradable y que es perfecta a través de esta palabra que ha sido leída. Padre que estás en los cielos, una vez más venimos a ti con toda confianza al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo. Ven, Señor, asístenos, porque como dijo un día Simón Pedro, dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Descansamos en ti, Señor, confiamos en tu guianza, en tu voluntad, porque sé que tus planes son mejores que los míos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque has recibido de este pueblo esta adoración, estas alabanzas, frutos de labios que confiesan tu glorioso nombre. Y, Señor, lo hemos hecho de corazón. Ahora eres tú quien nos ministrarás a nosotros y somos receptivos para escuchar tu palabra en el nombre, en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Ya me pueden tomar sus lugares, mis amados. Gracias, pastor. Le he de titular a este mensaje: ¿qué hiciste con el hacha? Dígale a su hermano allí, a la persona que tiene al lado suyo, pregúntale: ¿qué hiciste con el hacha? Amén. Hay que entender, para poder, ¿verdad?, como manera de introducción, compartir este tema, hay que entender que Dios a todos nosotros, los que estamos aquí, nos ha dotado, nos ha equipado, nos ha facultado de dones. Dios nos ha dado herramientas para poder llevar a cabo su misión, para llevar a cabo la obra gloriosa que ha puesto en nuestras manos. No estamos aquí de oques, ¿verdad? No estamos como que, digamos, en duda de que será que realmente a esto he sido llamado y será cierto que Dios me ha capacitado o me haya investido de ese poder. No, dejemos que el enemigo siembre eso en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios nos eligió, y si Dios nos eligió a nosotros es porque Él sabe que usted realmente puede lograr llevar a cabo lo que Dios le ha puesto a realizar como una misión en este mundo. Aleluya.
Y no podemos, digamos, subestimarnos a nosotros mismos con muchas veces con negativas, como con excusas, como que decimos que realmente no tenemos algo que ofrecer para poder desarrollar un ministerio, para poder servir a Dios, porque sería también mentirnos a nosotros mismos. ¿Sabe que Dios nos ha dicho, y sus promesas son fieles, hermanos? Dios nos ha dicho que recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, esto no es algo que es exclusivo para ciertos grupos o ciertas personas. Esto fue una promesa generalizada para todos sus hijos, todos los redimidos por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Pues, entonces, hablando de este tema, nos encontramos con un pasaje fantástico, maravilloso, porque yo sé que la palabra de Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Y aquí registramos este acontecimiento de lo que sucedió allá en aquellos tiempos de los profetas, cuando en un momento dado la Biblia menciona que había un grupo de muchachos, de jóvenes, estudiantes o discípulos del profeta Eliseo. Ustedes saben que antiguamente existían como algo así como, llevándolo a los términos de hoy, como un seminario teológico. Y en aquellos tiempos existían esos lugares, esos establecimientos llamados la escuela de los profetas. Aleluya. Entre aquellos varones que eran como los mentores, que la Biblia menciona entre esos a un Samuel, a un profeta Elías y a otro como el que estamos abordando el día de hoy, que es el profeta Eliseo. Y estos profetas tenían la capacidad de poder ministrar las escrituras, la ley, porque eran jóvenes que eran, ¿verdad?, llenos de una energía, de un entusiasmo para poder llevar a cabo el servicio a Dios. Y eso no debería nunca de dejar de faltar dentro de nuestras congregaciones. Aleluya. Lo que hoy más necesitamos nosotros es ver a la gente así con ese entusiasmo, con esa alegría para desear hacer cosas maravillosas para el Señor. Amén, hermanos. Mire, yo cuando estaba dentro de ese tiempo de juventud, porque conocí al Señor por gracia de Dios en una época, ¿verdad?, por allá como a comienzos de los 80, y cuando a mí me comenzaban a encaminar para enseñarme las escrituras, yo siempre quise estar en todas. Los que me escuchen, ¿verdad?, a través de las redes sociales, los amigos que me conocen, que somos contemporáneos a esa época, no, ¿verdad?, pondrán en ellos duda de que lo que estoy diciendo es algo realmente real, ¿verdad? Porque estuvimos allí, fuimos parte de un tiempo maravilloso cuando se levantaba una juventud llena de esa presencia del Señor, y que nos invitaban a estar todo el tiempo, a estar en actividades de ayuno, de oración, de búsqueda, y eso como que contagiaba el ambiente, e invitaba para que uno a la vez se prestara. Si hay algo que yo aprendí a través del tiempo que he estado en este camino del Señor, y por cierto ya en estos días, haciendo cuenta, ya estoy en los 42 años de conocer el camino del Señor, y cuando hago un memorando de ese tiempo, recuerdo que algo que nunca jamás dejé de hacer es que cuando a mí me pedían que yo fuese a predicar a un lugar, aunque yo no me consideraba realmente ni al día de hoy un gran predicador, nunca le decía las cosas del Señor no. Al contrario, siempre para mí era como un desafío, era como un reto el poder prestar mi vida al servicio del Señor. Amén. Quizás otros lo podían hacer mejor, pero lo que me gozaba, en lo que yo me sentía seguro era de poderme sentir útil para la obra de Dios. Y eso fue también fue lo que prácticamente vino a ser como el lema de mi manera de servicio al Señor. Lo hacíamos en los parques, en los cementerios, en los panteones, como para estos días de los muertos, ¿verdad?, que se acumula mucha gente en los cementerios, en los panteones. Y eso ayudó mucho, ¿verdad?, a que mi vida, en la manera como comencé a crecer en el conocimiento de Dios, cada día iba como empezando a entender el propósito de Dios para conmigo. Y yo creo que hoy día, hermanos, eso es lo que debería de infundir dentro de nuestras congregaciones. Porque el día que se apague ese deseo, esa pasión,
Hermano, la obra del Señor va a tomar un rumbo, ¿verdad?, de decadencia. Vamos a estar siempre viviendo en una condición de conformidad. Y nosotros no deberíamos de vivir en un conformismo dentro de la obra. Tenemos que siempre tener un deseo de ver una visión más amplia. Amén. ¿En qué campo, en qué manera podemos nosotros ser de utilidad para el reino de los cielos? ¿Cómo me puedo reproducir en la vida de otros? Amén. Haciendo la gran comisión de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, estos jóvenes, hijos de profetas, estaban con el deseo. Allí tenían un tremendo mentor como el profeta Eliseo. Aparte de que les impartía la ley, es de suponer que ellos estaban muy admirados de la manera como Dios lo usaba, con la unción poderosa que había del profeta Eliseo, un hombre que había hecho muchos milagros. Y estas personas conocían que la presencia de Dios estaba en la vida del profeta. Entonces, una de las cosas que nos cautivan, que nos llama la atención, es nosotros saber, ¿verdad?, cómo podemos vivir, digamos, ceñidos en las instrucciones que nos dan nuestros líderes, que nos dan aquellas personas, aquellos mentores que están a nuestro lado para darnos una formación, para establecer, ¿verdad?, que digamos, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y esto era lo que vivían aquellos jóvenes. Estaban con el deseo, estaban en su primer amor, estaban con el deseo de crecer. Y por eso es que comenzamos el relato de la Biblia, ¿verdad?, en ese verso 1 del capítulo 6 de Segundo de Reyes, que dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. O sea, ellos no se habían conformado con el haber estado allí recibiendo lo que el profeta les estaba dictando, lo que les estaba enseñando. Ellos estaban mirando que cada vez se iban sumando otros y estaban con un deseo de poder, digamos, acrecentar más, bendito sea Dios, lo que estaba allí en sus manos hacer. Entonces hay algo que yo puedo definirlo en una palabra, en lo que se destaca este verso, y es el hecho de ellos expresar: tenemos que hacer algo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos detectando la necesidad en un lugar, cuando comenzamos a ver que hay algo más grande de lo que nosotros nos suponíamos, de lo que estamos nosotros lidiando, por decir, estamos en este lugar, pero habrá un momento en el que yo sé que Dios va a visitarles aquí, en este sitio, y no podemos nosotros quedarnos con la misma mentalidad retrógrada, ¿verdad?, de tiempo atrás, sino que tenemos que enfocarnos en lo que está por delante, en lo que Dios tiene determinado para la iglesia, porque las sumas, las matemáticas de Dios es así: sumar, multiplicar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estaba allá en mi tierra, años atrás, nosotros éramos una familia de 7 hermanos, más mis padres, y vivíamos en una casa tan reducida, tan pequeña, que a duras penas en un solo cuarto estábamos habitando los varones y en el otro cuarto las mujeres, ¿verdad? La familia fue creciendo. Con el tiempo, después de ya yo no estar, porque yo me vine para estas tierras, yo noté que cuando visité ese lugar por primera vez después de 7 años, encontré que ese lugar, esa casa, había sido ampliada. El espacio había sido extendido más del tiempo de lo que yo había conocido y había vivido en los tiempos de mi niñez y de mi juventud. Porque hay un momento en la vida que uno tiene que hacer un alto y saber, también entender que la obra de Dios siempre va avanzando. La obra de Dios no se detiene. La obra del Señor sigue también en crecimiento. La obra del Señor, aleluya, se reproduce, tiene vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos ahora aquí, siempre con ese deseo de decir: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú nos has mandado. Yo quiero ponerme a disposición. No ponemos, hermanos, trabas en estas cosas. Tenemos que de alguna manera descubrir a quién nos ha llamado Dios para, amén, para el beneficio de su obra aquí en este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces ellos dijeron estas palabras: vamos ahora al Jordán y tomemos, el verso 2 dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí uno
cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. Dice que entonces el concepto que se maneja en este pasaje era que todos estaban en el mismo sentir. Los jóvenes no estaban en contrariedad, no había en ellos desacuerdo, sino que todos estaban enfocados en una misma visión, en un mismo deseo. Había el fervor, el deseo de trabajar, la buena disposición, la buena voluntad. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a lograr llevar a ese nivel a la gente que va llegando a un lugar como este. Tenemos que llevarlos a un sentido de bendito sea, un sentido de pertenencia, de saber que por qué razón estamos donde estamos, a qué me ha llamado Dios, por qué yo creo en lo que creo, a qué me ha llamado Dios, cuál es mi servicio, en qué puedo yo ser útil para la obra de Dios. Y tenemos que discipularlos. El trabajo de Eliseo era un trabajo que aparentemente se miraba fácil, pero era un trabajo que requería mucha dedicación, compromiso. Los jóvenes que estaban allí, hijos de profetas, ellos conocían la ley, conocían todos los acontecimientos del pasado, pero ellos estaban queriendo vivir su presente. Ellos querían, amén, que nadie les contara lo que les habían hablado acerca del Dios de sus padres, de las maravillas gloriosas de Dios. Ahora ellos querían vivir, experimentarlo por sus propios, amén, ojos, querer ver la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Y todo comienza, amén, cuando comenzamos a dar el primer paso, cuando tomamos la iniciativa de decir, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, bendito sea Dios. Y estaban todos entonces en la misma sintonía, hermanos. Había un equipo de trabajo, y un equipo de trabajo hace que las cosas se hagan más fácil. ¿Sí o no? Se simplifica, se minimiza el tiempo, los recursos, amén, el esfuerzo. Cuando se hace todo en equipo, bendito sea Dios, se puede decir que hay unidad. Está la presencia de Dios allí haciéndolo todo, amén, complementando lo que tiene que ser añadido en ese lugar. Y estaba, amén, eso en el corazón de ellos cuando dijeron, vamos, salgamos allá al Jordán, al bosque, allá en el campo. Y dice, tomemos cada uno una viga. Se interpreta esto como que llevemos nuestras herramientas, las cosas que tenemos a nuestra disposición para cortar la sierra, lo que tenían a su disposición, y tomemos una viga, como un trozo, un pedazo de madera, y llevémoslo a un cierto lugar que habían asignado para comenzar allí a levantar un nuevo edificio, un nuevo lugar, un nuevo establecimiento educativo donde ellos querían seguir siendo formados, siendo instruidos por el profeta, por el siervo de Dios. Aleluya, se dice que el profeta Elías era un profeta muy extrovertido, era una persona que se daba al público, pero el profeta Eliseo era como una persona más introvertida, era alguien como que personalizaba todas los mensajes que Dios establecía para aquellos hombres de aquellos tiempos. El profeta Elías fue llevado, arrebatado en un torbellino por el Señor para no ver muerte. Pero el profeta Eliseo sí murió. O sea, hubieron varias situaciones que se parecían el uno al otro. Pero llegó un momento en que el profeta Eliseo, que fue un estudiante, un discípulo, hermanos amados, del profeta Elías, llegó a pedirle en un momento cuando sabía que estaba a punto de ser quitado de él, y le dijo, dame una doble porción de tu espíritu, porque él también lo había llorado, lo deseaba, estaba en él. Llegó un momento en que lo vio, cuando dijo el profeta, si me vieses cuando fuese quitado de ti, entonces lo que me has pedido vendrá sobre ti. Cuando, amén, dice la Biblia que el carro de fuego pasó, Elías, amén, que fue arrebatado, llevado por ese torbellino, Eliseo logró ver cuando el Señor se lo llevó y cayó sobre el lugar cerca donde estaba el manto de Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de ahí en adelante la promesa, aquella que había recibido como una respuesta, llegó al profeta Eliseo. Ahora ya no estaba Elías, pero estaba Eliseo. Y Eliseo también se tomó muy en serio ese trabajo, amén, de instruir, de capacitar, de facultar la vida de mucha gente del pueblo, porque el trabajo se comenzó
comenzó, amén, a acrecentar por todas las regiones de Israel. Y había muchos profetas, hijos de hombres de Dios, que estaban haciendo la labor, bendito sea Dios, de dar a conocer al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, el Shaddai, a su nombre. Bendito sea Dios. Y de eso se trata. Nosotros estamos aquí en este lugar, aparte de adorar a Dios, aparte de nuestro servicio que presentamos al Señor en nuestras congregaciones, tenemos el deber, hermano, moral, amén, de salir y de expandir este evangelio. No podemos encasillarnos en estas cuatro paredes. Siempre he dicho que el escenario donde se desenvolvió la iglesia de Jesucristo en los tiempos de la iglesia primitiva siempre ocurrió afuera. Pocas veces usted puede encontrar relatos donde ellos estuvieran acudiendo a servicio, a los cultos. Sí, es bueno, amén, es maravilloso que nosotros nos congreguemos. Es más, lo dice, lo recomienda el apóstol San Pablo, no dejándonos de congregar como algunos han tomado por costumbre. Pero la función, amén, en sí de la iglesia es el de salir y dar a conocer el nombre de Jesús. El mundo se está perdiendo, hay mucha necesidad allá afuera, hay que detectar la necesidad. Aquellos hombres estaban deseosos de construir un edificio, un lugar donde ellos pudieran también a su vez, cuando ya tuvieran el tiempo de egresar de esos estudios, a su vez hacer la misma labor. Por eso el lugar se requería ampliar. Es tiempo de que nosotros ensanchemos las estacas de nuestro territorio y comencemos a enfocar. Hermanos, estamos a menos de 59 días para finalizar un año más, 2025. Pero ¿qué determinaremos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Amén. A partir de enero del 2026 no podemos quedarnos en la misma condición. Tenemos que levantarnos, tenemos que sacudirnos de donde estamos y permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a otras, amén, dimensiones, a otros niveles. Aleluya, jamás conocido. A su nombre. Bendito sea el Rey de Gloria. Mi alma te alaba, Padre. Dice las Escrituras, bendito sea Dios, que el profeta afirmativamente dijo que sí, andar. Porque mira, una de las cosas que tenemos que también caracterizar es que los que nos sometemos a una autoridad, los que estamos recibiendo la instrucción, el discipulado, no podemos ir por encima del liderazgo de una iglesia donde Dios nos ha puesto. Amén. Yo creo que si somos buenos entendedores, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un hombre de Dios que Dios ha puesto en este lugar, bendito sea Dios, y él nunca jamás va a interponerse a lo que una persona de aquí, de este lugar, desea hacer en pro de la obra del Señor. Pero siempre es importante que, así como ocurrió en este pasaje, nos aseguremos que la bendición de Dios, amén, de parte del siervo de Dios esté en nosotros. Hay mucha gente que uno los mira haciendo la obra por diferentes lugares. Hay mujeres que uno las mira muy entregadas, ¿verdad?, haciendo labores en los hospitales, visitando cárceles, visitando, no sé, orfanatorios, algunos lugares donde están los huérfanos, albergues y todo lo demás. Y llegan a ciertas partes, son invitados y profetizan y bueno, aparentemente parecen que Dios las usa y todo lo demás, pero no se sujetan, no tienen una autoridad, una cobertura. Y esto fue lo que, amén, es notorio en este pasaje, que estos hijos de profetas, ellos estaban queriendo asegurar que el hombre de Dios pudiera aprobarles y bendecir el deseo de lo que ellos querían hacer con sus, amén, con su ministerio. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando el profeta escuchó el deseo de ellos, no los reprimió, no les quitó la idea. Por el contrario, ¿verdad?, los impulsó, vio el entusiasmo que había en ellos. ¿Y qué fue la palabra corta que dice allí? La palabra andar. O sea, como en otras palabras, el profeta le dice, hagan bien lo que ustedes en su corazón, a su corazón ha llegado. Ven, háganlo. Tienen mi respaldo, mi aprobación. Bendito sea Dios. Y eso hizo que esos muchachos con más alegría
con más energía, porque es que a una persona joven, hermano, meterla dentro de una casa, encasillarlo en un lugar, en una iglesia, es como una bomba de tiempo, ¿sabe? Uno tiene que poderlos actuar, accionar. En mis tiempos, hermanos, yo siempre procuraba estar siempre involucrado, activo en la obra del Señor. No dejaba que mi mente se llenara de ocio. Decía por allá un pensamiento, un argot popular, dice, mente desocupada, laboratorio del diablo. ¿Verdad? Y la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Entonces yo siempre andaba todo el tiempo involucrado, que si el evangelismo, que si había un taller, un seminario, que había una vigilia, que vamos a los ayunos. Siempre estaba ahí metido, estaba al pie de la jugada, hermano. Gloria al nombre poderoso del Señor. Dice la Escritura en el verso 3, y dijo uno de ellos, dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. No fue indiferente, no fue ajeno. No solamente los involucró o los respaldó que hicieran lo que venía a su corazón a hacer, sino que también él asintió el hecho de que no solamente voy a hacer, sino que también los voy a acompañar. Porque el verdadero líder no es aquel que compromete a las personas para que vayan y hagan, sino que es el que sirve de ejemplo, de modelo. ¿Entienden, hermanos? Es una persona integral, una persona de una sola pieza, que no se mide. Mire, yo admiro mucho a los ministros, a los siervos de Dios, los que me escuchan en esta hora, los que están viendo, ¿verdad? Por esas redes sociales, porque esto lo multiplico a través de las plataformas sociales. Aquellos hombres de Dios que se han dedicado y han decidido servir a Dios desde muy joven, toda su vida, siguiendo este camino y creyéndole a Dios. Y los he visto, muchos de ellos, comenzar de la nada, que no han tenido ni a recostar su cabeza. Y hoy Dios los ha bendecido. La verdad, me complace mucho en poder hoy darle honor, honra a ese tipo de hombres de Dios. Pero hay algo que todavía a mí más me toca mi vida, mi corazón. Y es cuando yo veo hombres de Dios, hermanos, que aún estando en una labor de trabajo secular, aún así nunca se han rajado para decir, yo no puedo estar en dos cosas a la vez. Sé que los tiempos a veces son muy difíciles, pero qué hermoso, qué lindo es poder ver hombres de Dios, hermanos, que cuando vienen de una ardua jornada, en los tiempos de calor, de lluvia, del frío, amén, que muchas veces vienen agotados, cansados, y que lo único que desearían es quedarse en el sofá o en la cama recostado y amanecer hasta el día siguiente otra vez para reportarse a su trabajo. Muchos quisieran hacer algo así porque la carne les pide eso, pero muchos de ellos, hermano, caminan la milla doble y bendito sea Dios, y hacen lo que el apóstol San Pablo le relata ya a los romanos en el capítulo 12, verso 2, cuando dice, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué es eso cuando es en sacrificio vivo? Venir extenuado, cansado de las labores. Muchos de ellos que he visto que vienen trabajando en el campo, porque he estado en esos lugares marginados de Centroamérica, en mi propio país, hermano, y después de una larga jornada de sol a sol, se han tirado todo un día, se bañan, algunos, a los que les toca bañarse, otros ahí como medio pueden se arreglan para presentarse a la casa de Dios, o inclusive para ir a recoger hermanos que han estado todo el día a sus anchas con el tiempo disponible. Mira, hay algo que es imperdonable. Hay mucha gente que tiene todo el tiempo del mundo para poder alimentarse de la palabra de Dios, para poder leer, para poder aprender de Dios, para poder escuchar mensajes del Señor. Y el tiempo lo dedican, lo invierten en otras cosas que no tienen sentido. Estas personas de Dios, amén, que se quieren devorar el mundo entero ganándose las almas que más puedan para Cristo. Hermano, el tiempo que tienen lo redime lo más que puedan. Por eso el apóstol dice, amén, redimir los días porque los tiempos son malos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces qué bueno es poder nosotros, aleluya, darle esa honra al que honra merece. Y dice las Escrituras, dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo. Él respondió, yo iré. Verso 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Se fue pues con ellos.
Dios había prosperado el trabajo que estaban haciendo. Es que nunca puede jamás salir mal algo que nosotros emprendamos para Dios. Y sabe que la mano de Dios va a estar sobre lo que tú emprendas. Dijo un famoso misionero inglés en el siglo XVIII, llamado Guillermo Carey. Dijo estas palabras: emprendamos cosas grandes para Dios y de Dios lograremos cosas grandes. Amén. Dijo, escúcheme lo que dijo él. Si usted cree o usted piensa que solo Dios se manifiesta en cosas pequeñas, pues como usted crea, como usted piense, como usted lo declare, así se manifestará Dios en su vida, en cosas pequeñas. Pero si usted cree que Dios se manifiesta, que Dios se mueve, se glorifica en cosas grandes, como tú pienses, como tú creas, como tú declares que Dios se manifiesta en cosas grandes, entonces Dios se manifestará en cosas grandes. Amén. Hasta ahora nos hemos quedado en los límites, hermano. Nos hemos quedado en una conformidad. Pero Dios tiene, amén, un mundo de bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Atrévase usted, alguien que me esté escuchando y que pueda sentir por dentro ese amor, ese fuego que lo está quemando por dentro de parte del Señor. Yo quiero ser un revolucionario del cielo para esta congregación. Yo quiero darle un giro, quiero aportar, quiero ayudar. Yo quiero, amén, cuando digo aportar, quiero decir, yo quiero ofrecer mi vida, mi corazón para traer, amén, un alma. Me voy a proponer que antes que termine el año, yo voy a traer un alma para Cristo. Me voy a proponer ganar un alma cada mes y lo voy a, amén, a traer de mano poco a poco, como si estuviera apenas aprendiendo a enseñar a caminar a un bebé. Bendito sea Dios. Algo diferente usted haga a favor de las cosas del Señor, pero no permita, no deje que esto se esfuma, se desvanezca tan fácilmente porque ve un desalentamiento, un desinterés de la gente. Usted sea el emprendedor, usted sea el que tome, bendito sea Dios, lo que ha puesto el Señor en su mano. Amén. Gloria a Dios. Y dice el verso 5: aconteció que mientras que uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. ¡Qué tremendo! Bendito sea Dios. Fíjese que esto aquí nos hace ver algunos puntos interesantes. Cuando una persona está con el deseo de hacer lo que alguien como el muchacho que aquí nos relata la Biblia, estaba en su trabajo, tenía en su mano el deseo. Todos los demás estaban en la misma labor, estaban con un hacha. Yo me supongo que todos tenían un hacha, estaban cortando lo que habían propuesto de traer una viga para armar aquella casa, aquel lugar, aquel recinto donde iba a ser el nuevo establecimiento de formación para sus vidas ministerial. Pero este muchacho, bendito sea Dios, no era que estaba desenfocado, no era que estaba desconcentrado, no era que estaba en un lugar incorrecto, no estaba en pecado. Simplemente algo fortuito se salió de sus manos. Y cuando él estaba haciendo el trabajo, la Biblia dice que de pronto la cabeza del hacha se desprendió y cayó al río. Y comenzó él a sentir una alarma, una preocupación. Mire, tan solo esta porción de las Escrituras nos enseña muchas cosas interesantes. Porque muchas veces nosotros, hermanos amados, se nos ha enseñado el hacer este procedimiento de venir, de asistir a la iglesia, y hacemos este trabajo muchas veces hasta como por inercia. Lo sabemos ya de rutina, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Yo fui en un tiempo un pastor por 10 años y por ocasiones pasaban esos baches en uno. De repente como que ya era como que algo que lo hacía de una forma mecánica, ¿entiendes? Y llegó un momento en que sentí que de pronto el Espíritu del Señor me hizo reaccionar de alguna manera a través de una prueba, de una dificultad. Usted no se sienta alarmado, no se sienta anonadado cuando le venga una prueba, una dificultad. ¿Sabe por qué? Porque a través de eso que está pasando puede ser una señal que Dios te está diciendo: hijo, despierta, algo no estás haciendo correctamente. ¿Se da cuenta? Yo no sé en qué momento del camino te extraviaste, hermano. No sé si usted hasta el momento no se ha dado cuenta que está solamente trabajando, cortando con el mango y sin el hacha.
¿verdad? El hacha, el elemento que usaba, el metal que había en ese momento ahí como cabezal del hacha, era de hierro. El hierro, aunque ya era algo que se podía ver en los tiempos de los profetas, no era muy común, hermanos, en la tierra de Israel, y aparte era escaso y era carísimo. Por eso es que de pronto la manera como el muchacho reacciona lo hace ver que me metí en lío, qué tremendo problema ahora, cómo voy a arreglármela con el dueño de esta hacha. ¿Sí me entiende? Y entonces hay muchos de nosotros que en algún momento nos hemos desenfocado, nos hemos extraviado, estamos haciendo las cosas ya como por obligación, ¿me entiende? Estamos haciendo todo ya como que para que no me vayan después a estar criticando o no me vayan después a estar dando lata de ese, de verdad, en términos mexicanos, y me estén allá visitando a la casa y que, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó con usted? Se está desanimando, no lo vemos en la iglesia. A veces venimos, pero no estamos metidos en el asunto, en el negocio de Dios. ¿Me entienden? Entonces, estamos simplemente trabajando con un sobreesfuerzo humano. En otras palabras, muchas veces a muchos hermanos se nos ha perdido el filo del hacha. Cortamos, por más que le tiramos con la fuerza al árbol, a la madera, y nada que cortamos, que derribamos lo que queremos también realizar. ¿Por qué? Porque son cosas, métodos humanos que muchas veces nosotros mismos nos hemos inventado. Y el filo del hacha tiene que ver mucho con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no pareciera ser las mismas personas que fuimos, como decía el canto que reiteradas veces lo cantaba el hijo del pastor, ¿verdad? Quiero algo así como llegar a conocerte cuando comenzamos nuestra amistad, ¿te acuerdas? Así como que hemos perdido el norte, hermano. No nos hemos dado cuenta, quizás otros lo han notado menos nosotros mismos, fíjese, ¿verdad? ¿En qué momento nosotros perdimos esa vocación? Perdimos el hacha porque hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, vemos ya gravoso cuando nos mandan a que nos presentemos a la iglesia un día como ayer, 31 a las 12 de la noche, una vigilia. Solo vemos como algo complicado. Hemos perdido, amén, nos está restando importancia a muchas cosas que antes para nosotros nos era valiosa. ¿Dónde hemos dejado el hacha? Hay que averiguar en qué momento del camino, hermano, nos perdimos. Necesitamos ver algo en nosotros, una reacción. Tenemos que, bendito sea Dios, darnos cuenta que algo usted o yo hemos perdido. Algunos han perdido relaciones familiares, se perdió la comunicación con nuestros propios hijos, hemos perdido a un ser querido, ¿verdad? Se perdió, se fue a la eternidad y no tuvimos el tiempo para hablarle de Jesús. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el hacha se perdió. Entonces tenemos que empezar a descubrir dónde está el lugar, amén, donde hemos dejado que se haya eso perdido. Se cayó el hacha en el agua. Mire, el agua simboliza muerte. El agua es el lugar donde siempre nos invitan las escrituras, los evangelios, de que cuando seamos bautizados, seamos sumergidos en el agua. Porque agua, allí en la palabra bautismo, que viene de bautizo, significa muerte, sepultura. Y en muchos de nosotros parece haber sido objetos de algún tipo de descuido espiritual, no sé, y hemos caído también allá profundo en aquel lodo fangoso, como ocurría en ese momento en las aguas turbias del Jordán. Parece que no podemos encontrar la manera, y solo la única solución que hay en todo esto es que haya una intervención del Señor. Amén. El muchacho exclamó y dijo: ¡ay, Señor mío! ¡Ay, Señor mío! El hacha era prestada. ¿Me entiende? Él se fue a la fuente, hermanos. Él no dijo: voy a ir a buscar a mi mamá, voy a pedir a mi papá ayuda, o al pastor, ¿verdad? El sacerdote, el profeta. No, él recurrió, ¿verdad? Esa palabra se puede asumir como el Yom, el Shaddai, Adonai, bendito sea Dios, ay Señor mío, bendito sea Dios. Lo puede uno literalizar como dirigiéndose al profeta Eliseo, pero hoy nosotros podemos transmitir o transfigurar esta palabra, hermano, y decir, amén, como los momentos cuando sentimos de la necesidad de que hay algo que está pasando en nuestro ser, en nuestro interior. Ay Señor, no podemos nosotros hacer algo por nosotros mismos. Tenemos que recurrir a ti, oh Dios. Tenemos que, Señor, tú
Padre, intervengas, ayúdanos, por favor. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no nos corriges, ¿quién nos va a corregir, Señor? Intervengas tu obra en nuestras vidas. En un momento en nuestras vidas llegó a pasar eso, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Aleluya, alguien se acercó a nosotros porque halló que nosotros habíamos perdido algo. Y sabe una cosa, hermano, que he aprendido a través de este mensaje, que a veces tenemos que perder algo para ganar una retribución más grande. Amén. Perder algo es ganar un poco o ganar mucho. Si lo sabía, es necesario que nosotros lleguemos a la vida a comprender que perdemos algo para ganar algo más valioso. Nosotros perdimos. Una vez se escuchaba que al hermano Gille, cuando alguien lo miraba orando hasta 8 horas diarias allí en el lugar de su recámara en secreto, una vez alguien le preguntó: hermano Gille, ¿usted qué gana orando 8 horas diarias? Y él le respondió y le dijo: te voy a decir no lo que gano, sino lo que pierdo. Y cuando yo estoy ahí orando todo ese tiempo, yo pierdo de mí orgullo, pierdo ira, pierdo el ser vengativo, pierdo el dejar de tener falta de amor hacia las personas, pierdo el ser rencoroso, pierdo el ser iracundo, muchas cosas, el ser mentiroso. Todas esas cosas, hermano, las comenzó él a describir. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, Dios definitivamente algo está haciendo en nosotros. Dios, cuando viene a nuestra vida, amén, no viene en vano. Dios, cuando toca el corazón nuestro, algo pasa. Gloria al Señor. Cuando Dios habla, algo se produce en nuestra vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. Un acto milagroso Dios hace en nosotros, hermanos queridos. Entonces, cuando vamos a ese pasaje del verso 6, estaba el hacha allá en el fondo del río. O sea, nuestras vidas sumidas, inmersas en esas profundidades del pecado, de la oscuridad, del caos. Pero sabe, amén, que cuando el profeta tiró ese palo, pareciera algo absurdo. Alguien dijo que el que no alcanza lo absurdo logra lo imposible. Parece algo irracional. ¿Qué tiene que ver un pedazo de palo? Amén. O sea, en algo que lo que debería de haber pasado era que alguien se zambullera allá en el río y llegara a las profundidades, y ahí como a tientas comenzando a buscar, ¿verdad?, entre las aguas turbias de aquel lugar, lo que sintiera que fuera algo parecido a una cabeza de un hacha. Pero en ese lugar, amén, sucedió un milagro maravilloso que cambió las leyes de la física, porque esas son obras, porque esa es la especialidad del Dios al cual servimos nosotros. Dice la Biblia que se tiró un palo, y cuando el profeta tira el palo, emerge, amén, de las profundidades el hacha, un hacha flotando, un pedazo de hierro flotando. ¿Sabe qué simboliza ese palo? Simboliza el acto milagroso de Jesucristo cuando vino al mundo y abrió sus brazos en el cruento madero de la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Jesús apareciendo en la escena trágica de nuestras vidas y extendió sus manos y nos sacó de ese lodo cenagoso. Bendito sea Dios, como dice el Salmo 40. Bendito sea Dios, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Gloria a Dios. Santo es el Cordero. Aleluya. Jesús simboliza ese palo y lo emergió de las aguas, ese pedazo de fierro. Hermanos amados, ¿quién puede hacer eso? ¿Ah? ¿Quién como tú? Como dice el salmista, ¿quién como tú? Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Como dice el otro canto, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y Él fue el que hizo esa obra maravillosa. Él fue el que nos sacó de ese mundo vil, esa vida
amén, mala, hermano. Muchos de nosotros estábamos arruinados, el pecado nos había arruinado nuestra vida. No teníamos esperanza, no teníamos ilusiones. Estábamos destinados a ser parte de los sentenciados a una cadena perpetua, allá en ese lugar de perdición eterna. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo piedad de usted y de mí. Y extendió sus brazos de amor. Cuando el mundo negó el derecho de que tú fueses una persona realizada, una persona feliz, una persona con esperanza, el Señor sí dio su mano. El Señor, amén, te hizo ver que Él te ama como dice el profeta Jeremías. Bendito sea Dios, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Puedo a través de este pasaje digamos aplicar de dos maneras el tema, amén. ¿Qué hiciste con el hacha? Vuelvo a preguntar, ¿qué has hecho tú con lo que Dios te ha dado? Bendito sea Dios. El verso último dice, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Mire, hay cosas que Dios hace en nuestras vidas, pero no esperes que lo haga todo. ¿Sí me entiende? O sea, Dios hace su parte. Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. Amén, a derramar esa sangre preciosa sobre el madero. Si Jesús hubiese venido al mundo y si hubiese sido crucificado y no hubiese allí derramamiento de sangre, hubiera sido en vano ese sacrificio. Porque dice la Biblia en Levítico que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesús es la que, amén, el Padre vio con ese valor cuando sintió, ¿verdad?, que esa sangre subió hacia ese trono maravilloso. Un sacrificio eterno y perfecto hecho y para siempre. Jesucristo, el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, Él hizo el trabajo. Él vino al mundo para morir por nuestros pecados. Ahora está en nosotros si usted asume su responsabilidad de aquí en adelante. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha puesto, con lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con tu hacha? Amén. Hay muchos que ese hacha puede tipificarse como un talento. Tú eres una persona talentosa. Hay gente que han perdido el talento, otros que lo han enterrado. Y cuando venga el Señor, ay, como dijo aquel, ay, Señor, y la hacha era prestada. Se puede imaginar que no vaya a ser como el que tenía un solo talento, el Señor le repartió a cada uno. Y el que tenía un solo talento, le dijo el Señor, sabías que era hombre duro y que recoges donde no sembraste y cosechas donde no esparciste. Por tanto, lo que hice fue que lo vine y lo enterré. Y dijo el Señor, siervo inútil, negligente, porque si sabías que yo era hombre duro, y que recojo donde otros no sembró y cosecho donde nadie esparció. ¿Por qué mejor de haberlo enterrado? ¿Por qué no lo pusiste en manos de los banqueros? Bien hubiera sido que esto se hubiese multiplicado, ¿verdad? Así que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con esa hacha. El hacha perdió el filo, el hacha se perdió. Y hay gente que le da lo mismo, de que si se perdió, ni modo. ¿Me entiendes? O sea, ¿ya qué voy a hacer? No voy a llorar por eso. No, sí, llore mucho porque Dios un día te va a pedir cuenta por lo que puso en tus manos hacer. Amén, hermanos. Así que no espere que Dios te haga todo el trabajito. Ahora termino con esto. Fíjense, cuando estaba Simón Pedro habiendo sido liberado de la cárcel, se recuerdan que fue allá a casa de los hermanos donde había una muchacha llamada Rode, que estaban ellos en un servicio allí, una intercesión rigurosa, intensa a favor de Pedro precisamente. ¿Qué sucedió? Que la muchacha vino a la puerta y no abrió, sino que claro, y entonces como que preguntó quién era, entonces dijo, soy yo, Pedro. Y la muchacha como que le sobrevino miedo, terror, y corrió nuevamente hacia allá adentro en vez de abrir la puerta y dijo, es Pedro. Y todos ellos empezaban ahí como a cavilar, como a dudar, y dijeron uno, quizás sea el ángel de él el que está ahí, ¿me entiendes? Pero lo que quiero decir con esto es que ese Pedro que recibió la visitación de Dios allí en esa cárcel y que el ángel le dijo, cíñete, ¿verdad? Estaba casi sin ropa y las cadenas se soltaron
Le dijo, cíñete, la puerta primera se abrió la segunda, quizás el ángel venía abriendo la tercera puerta, salieron hacia la puerta de la calle principal, caminaron 3-4 cuadras y el ángel fácilmente pudo haber abierto la puerta ya de la casa donde estaba Rode. Pero ¿qué nos enseña eso? Que Dios espera que no todo creas tú que Él lo tiene derecho como que hacerlo. Hay cosas que Dios nos manda que nosotros las hagamos. ¿Amén? Por eso ese versículo final dice, tómalo. Y Él extendió la mano y lo tomó. O sea, Dios te está ofreciendo a ti una bendición. Te está diciendo aquí, en tiempos estables te he oído, en el día de la salvación te he socorrido. Vuélvete a mí, yo te redimí. Dios te está poniendo en tus manos una bendición. Perdiste el hacha, mira, Dios tiene la misericordia otra vez para contigo, decir, mira, te la estoy recuperando y te la vuelvo a poner en tus manos. Gloria a Dios. Así que este es el mensaje que quiero que usted se lleve en esta noche para su casa y medítelo ahí en el descanso de su sueño. ¿Qué estás haciendo con tu hacha?